Bueno, buenas tardes. Iniciamos este vídeo en directo con un pelín de retraso, pero ya estamos aquí. Vale, hago la comprobación. Vale. Bueno, hoy vamos a hablar de, recordarles que todos los miércoles a las 5 hacemos estos vídeos en directo desde la página psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo. Disculpen el retraso, pero me estaban haciendo una entrevista en Televisión Canaria sobre el caso de las niñas desaparecidas y no pude. Hola, buenas tardes, Karina. Y no pude terminar antes. Bueno, hoy vamos a hablar de duelo y melancolía. Duelo y melancolía. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿vale? Bueno, el título que tiene el vídeo de hoy corresponde a una obra de Freud, Duelo y melancolía, que escribe en 1915 y publica en 1917. Buenas tardes, David. Y es en esta obra donde va a estudiar en profundidad el trastorno o la alteración o la afección psicológica de la melancolía. Melancolía que hoy en día le damos el nombre de depresión, pero que en su día se conocía con el nombre de melancolía. Freud, para acercarse al estudio de la melancolía, lo hace en comparación con un proceso o con un estado que es normal, nos dice, no es un estado patológico, pero con el que él encuentra que hay mucha similitud entre el estado de la melancolía y el estado del duelo, ¿no? Por eso titula esta obra Duelo y melancolía. Entonces nos dice que el duelo es la reacción a la pérdida la reacción del sujeto a la pérdida de un ser amado, ¿no? Nos dice que es un estado normal por el que pasa todo sujeto cuando pierde a un ser querido y que además es un estado que no se nos ocurre ni considerar como patológico, ni tan siquiera cuando una persona está sumida en un proceso de duelo se nos ocurre agilizar o apurar a la persona para que salga de ese proceso o decirle que mi madre, pobrecito, ¿cómo estás? Tienes que ir al médico por lo mal que estás, ¿no? Nos podemos explicar perfectamente lo que tiene a esa persona sumido en ese dolor y no lo molestamos, lo dejamos esperando que con el paso del tiempo esa persona vuelva a restablecer su vida normal, ¿no? Entonces nos encontramos que en el duelo van a aparecer una serie de síntomas o caracteres que además los tienen, estos síntomas aparecen también en la melancolía. Esos síntomas serían un estado de ánimo profundamente doloroso, la cesación del interés por el mundo exterior que no tenga que ver con la persona fallecida, la pérdida de la capacidad de amar, ¿no? Y la incapacidad de sustituir el objeto perdido por otro objeto amoroso y la inhibición de todas las funciones, ¿no? La persona pues deja de alimentarse. Hola, buenas tardes, Ingrid, desde Ecuador. Muy bien, gracias, Ingrid. Aquí estamos con duelo y melancolía. Hoy hemos empezado un poquito más tarde, pero aquí estamos. Estamos hablando de los caracteres del duelo. Y la inhibición de todas las funciones, ¿no? La persona pues deja de alimentarse o reduce la ingesta de comida, puede tener problemas con el sueño, puede tener problemas para trabajar, para amar, ¿no? Para hacer cosas que hacía antes, ¿no? La inhibición de todas las funciones. Freud nos dice entonces que la melancolía comparte estos mismos síntomas con el duelo, a excepción de uno que va a presentar la melancolía y que no presenta el duelo, que sería la disminución del amor propio, nos dice Freud. El melancólico, además de todos estos síntomas, va a padecer
de una disminución del amor propio, del amor por sí mismo, ¿no? Va a hacerse reproches a sí mismo y autoacusaciones muy severas contra sí mismo que no aparecen en el duelo, ¿no? Podríamos decir, o Freud nos da la fórmula de que en el duelo el mundo exterior aparece como empobrecido a los ojos del doliente. Y en la melancolía lo que aparece empobrecido sería también el yo. El yo también se ve empobrecido. Vale. Antes de entrar en la melancolía, nos dice, vamos a ver el proceso de duelo, en qué consiste el proceso de duelo. Bueno, cuando fallece el ser querido, cuando se muere la persona querida, la realidad nos muestra que ya ese sujeto no está ahí, ¿no? Entonces nos lleva un tiempo desligar la energía psíquica o líbido, ¿no? Esto ya lo hemos dicho en otros vídeos, la energía psíquica con la que libidinizamos o, ¿cómo se dice? Con la que, ¿no? Aquellas cosas que nos interesan, que nos gustan y que queremos, las libidinizamos con nuestra energía psíquica, ¿no? Que también recibe el nombre de la libido, ¿no? Entonces, cuando la realidad exterior nos muestra que ya el objeto amado no está, ¿no? La libido sigue anclada a ese objeto, aunque ya no está en la realidad material. No está en la realidad material, pero va a seguir en la realidad psíquica. Bueno, pues el proceso del duelo sería el proceso paulatino y lento, nos dice Freud, de ir desligando esa libido de ese objeto para ponerla o bien en otro objeto o ponerla en otras cosas, ¿no? Este proceso es un proceso que lleva su tiempo, es un proceso doloroso. Ahora te contesto, Karina. Es un proceso doloroso y que no puede ser acelerado. Hay que respetar el tiempo que lleva el sujeto desligar la libido del objeto amado perdido hasta que esa libido quede libre para colocarla en otras cosas, ¿no? Puede ser que el ritual del velatorio ayude en ese proceso. Vamos a ver, porque esto que preguntas, Karina, me hace pensar, por ejemplo, en las creencias, ¿no? Es decir, en las creencias, por ejemplo, religiosas, cristianas, ¿no? Y, por ejemplo, velar al muerto. Aunque uno pueda tener creencias religiosas que incluso, por ejemplo, o pueda acompañar al muerto en el velatorio, o pueda tener incluso creencias en el más allá, que aunque la persona fallece va a tener una existencia en el más allá, el proceso de duelo lo va a tener que pasar. Más duradero, menos duradero, más doloroso, menos doloroso, pero el proceso de duelo nos dice Freud, es un proceso normal porque precisamente es desligar esa libido de donde ha estado ligada, que además Freud nos dice una cosa, nos dice que el hombre no abandona nunca gustoso las posiciones de su libido. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No? Es decir, que le va a costar abandonar, que no es que pueda retraer la libido rápidamente del objeto perdido y ponerlo en otras cosas, que va a tardar, entre otras cosas, por todo lo que vivió con esa persona, ¿no? Pongo un ejemplo para que se entienda esto, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, haberme separado ya de una pareja e incluso ya haber sustituido esa pareja que a lo mejor no se ha muerto, ¿no? Me separo de una pareja y empiezo una relación con otra pareja. Aún yo teniendo una relación con otra pareja, puedo volver a ligar mi libido en algún momento con mi expareja, ¿no? Tener algún sueño, tener algún recuerdo, encontrármelo algún día por la calle. Es decir, que por eso dice Freud
el hombre no abandona gustoso ninguna de las posiciones de su libido. En ese sentido, posición de la libido, ¿no? En otras personas, en otras cosas, ¿no? Hola, buenas tardes, Juani. Vamos con la pregunta de David. Más bien es sublimación para poder dirigir la pulsión a otro objeto. Más que la pulsión sería la libido. Y no es tanto sublimación, porque sublimación es cuando el proceso de desligar la libido del objeto perdido tiene que darse ese proceso. Y luego con la energía libre yo puedo sublimar. El proceso de sublimación o el mecanismo de la sublimación es cuando pongo esa libido, pero el proceso del duelo lo voy a tener que hacer. Ir desligando poco a poco la libido del objeto perdido, ese lo tengo que hacer. Luego con esa energía libre que queda, puedo ponerla en otros objetos, ponerla en un trabajo o mediante la sublimación ponerla en sublimar es utilizar esa energía para un bien mayor o para un bien social, cultural, es decir, uso esa energía, por ejemplo, para crear, para el arte, para hacer una acción social de la cual muchas personas se benefician, ¿no? Entonces sí, por supuesto, cuando la energía queda libre puede ser utilizada para la sublimación, pero tiene que quedar la energía libre, ¿no? Entonces, si cuando vemos a la persona que está en el proceso de duelo no nos sorprendemos, ¿no? Dice Freud, porque dadas las graves restricciones que padece la persona que está en proceso de duelo, las inhibiciones que tiene, el profundo estado, de nada, David, a ti, el profundo estado doloroso en el que se encuentra, sin embargo, lo consideramos normal. Y nos dice Freud, si lo consideramos normal es porque podemos explicarnos qué tiene sumido el sujeto en ese dolor tan grande. Nos lo podemos explicar, ¿no? Efectivamente, el sujeto está dolido por la pérdida, ¿no? Entonces, parece que no nos extraña que esa persona, aunque el proceso sea tan doloroso, está dedicada única y exclusivamente al proceso del duelo. Bien. Buenas tardes, Jonathan. En otra persona, en un objeto, pregunta Jonathan, buenos días, ¿se podría sustituir esa libido no precisamente en otra persona, sino en un objeto? Efectivamente, en un objeto, en una afición, en el trabajo, en un viaje, ¿no? Pero lo coloco en otro lugar. ¿Qué va a pasar con el melancólico? ¿No? ¿Qué va a pasar con el melancólico? Porque nos dice Freud, el melancólico nos podemos encontrar que la melancolía también puede aparecer como la reacción a la pérdida del objeto amado, ¿no? También puede aparecer, ¿no? Es decir, que efectivamente, Karina, pregunta Karina, ¿la melancolía es la incapacidad de sustitución? Efectivamente. El melancólico lo que es incapaz es de sustituir. Y ahora vamos por qué no puede sustituir. Es decir, la melancolía, nos dice Freud, puede ser la reacción a la pérdida de un ser querido, ¿no? Que en lugar de hacer un duelo, un afecto normal, hace una melancolía, un estado patológico. Pero también nos dice, en la melancolía lo que puede haber es una pérdida de naturaleza más ideal, ¿no? Es decir, a lo mejor el objeto amado no se ha muerto, pero ha quedado perdido como objeto erótico, como objeto amoroso, ¿vale? Es decir, no tengo que desligar mi energía del objeto amado porque no ha fallecido, sigue vivo, pero la energía, la libido que tenía puesta, la libido erótica o amorosa que tenía puesta sobre ese sujeto, sí se retrotrae, ¿no? Sí que sufre una conmoción.
el objeto queda perdido no por fallecimiento, sino como objeto erótico, nos dice Freud. O incluso, dice Freud, podemos mantener la hipótesis de que efectivamente hay una pérdida real de un objeto amado, pero el sujeto no sabe qué ha perdido con lo que ha perdido. Me explico. Se muere mi tía Pepa y yo hago una melancolía terrible, ¿no? Hago una melancolía en lugar de un duelo, ¿no? Y ni tan siquiera el propio sujeto se explica por qué esa reacción tan exagerada cuando mi tía Pepa, pues sí, yo le tenía cariño a mi tía Pepa, pero tampoco era para tanto, ¿no? Es decir, que aunque efectivamente haya una pérdida, el sujeto no sabe lo que ha perdido con eso que ha perdido. Con lo cual llegamos a una frase o a un... porque este texto tiene muchas frases, este texto de Freud, Duelo y Melancolía, tiene muchas frases para enmarcar, ¿no? Y llegamos a una frase que nos va a hacer entender el proceso de la melancolía o depresión. Y es que, así como en el duelo la pérdida es consciente para el sujeto sabe a quién ha perdido y lo que ha perdido, en el melancólico existe también una pérdida. El sujeto también se duele por una pérdida, solo que la pérdida es inconsciente para el sujeto. ¿Vale? Sería una de las fórmulas. La pérdida es inconsciente para el sujeto. Es decir, el sujeto nada sabe de la pérdida. Y si sabe lo que ha perdido, como decíamos antes en el caso de la tía Pepa, no sabe lo que con ello ha perdido. Vale. Nos dice Freud, ya lo nombramos antes, pero hay un carácter o una característica que aparece solo en la melancolía y no aparece en el duelo, que es la disminución del amor propio, ¿no? El yo aparece empobrecido, ¿no? El melancólico se dirige a amargos reproches, se hace autoacusaciones muy duras, ¿no? Soy una mala persona, no sé cómo los demás pueden estar, pueden tenerme a mí como familiar, como amigo, si soy inmoralmente aceptable, ¿no? Se trata muy, muy mal, ¿no? Por ejemplo, nos pone Freud un ejemplo, ¿no? Dice, una mujer que antes de enfermar de melancolía ha sido siempre honrada, hacendosa y fiel, no hablará luego mejor de sí misma que otra paciente a la que nunca pudimos atribuir tales cualidades, ¿no? Se dirigirá a amargos reproches, ¿no? Y acusaciones, autoacusaciones, ¿no? Reproches, nos dice Freud, que con un pequeño cambio podrían perfectamente adaptarse a otra persona a la que el melancólico ama, ha amado o debería amar. ¿Vale? Es decir, es como que como si esos reproches, esas acusaciones en forma de reproches realmente fueran quejas o realmente fueran críticas del objeto al que ama, ha amado o debería de amar, ¿vale? Es decir, que son críticas de otro convertidas en autorreproches. Esto tiene que ver con la pulsión dirigida al propio yo. Efectivamente, la libido, nuevamente, libido. David, veo que usas pulsión y libido como sinónimo, y son dos cosas diferentes. La libido es la energía psíquica, que efectivamente en el melancólico, cuando quita la libido, y esto tiene que ver con lo que decía Karina antes, cuando el melancólico quita la energía en ese proceso de desligar la energía del objeto perdido, en su incapacidad de sustituir
en otro objeto o en otra cosa se identifica con el objeto perdido. Es decir, lo introyecta, esa energía la dirige al yo, lo introyecta, se identifica con el objeto perdido y lo hace suyo. De ahí el empobrecimiento del sujeto, porque una parte de su yo ha de amoldarse, ha de dejar hueco al objeto perdido, ahora identificado y ahora introyectado en el yo. Vale, vamos a ir con varias preguntitas. Mira, y lo que decía, líbido es la energía psíquica, ¿vale? La energía con la que hace, energía psíquica o sexual. Sexual no en el sentido de sexo, sino en el sentido psíquico, ¿no? La energía que ponemos para hacer las cosas es la energía psíquica y la energía con la que nos enamoramos. Y la pulsión sería una fuerza que lleva al sujeto a realizar una acción para satisfacer una necesidad, por ejemplo, ¿vale? Esa es la pulsión. Pulsión es la fuerza que lleva al sujeto a determinada acción. Y libido es la energía psíquica, ¿vale? Vale, Karina nos pregunta, el empobrecimiento que él habla del yo hace que a veces introyecte en sujeto perdido el objeto perdido. Efectivamente, en esta identificación del objeto perdido, como no puedo sustituir por otro objeto y como, claro, yo desligo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Una persona elige su objeto amoroso, ¿no? Toma como objeto amoroso, pone su líbido sobre un sujeto, sobre otro sujeto, ¿no? Y se enamora de él. Ahora voy con tu pregunta, Jonathan. Y se enamora de él, ¿no? Pone su líbido ahí. Y empiezan una relación de pareja muy satisfactoria para los dos, ¿no? Pero resulta que cuando se van a vivir juntos, empiezan la convivencia o se casan, por ejemplo, y de repente la mujer empieza a observar que el marido empieza a cambiar la actitud con respecto a ella. Si antes podría ser al revés, ¿vale? He puesto este ejemplo porque me ha salido así, pero podría ser que la mujer cambie con respecto al marido, ¿no? Empieza la mujer a notar que el hombre empieza a cambiar con respecto a ella, la empieza a tratar mal, ¿no? Entonces, la mujer ¿no? se lleva un desengaño amoroso con respecto al objeto amoroso, ¿no? Entonces, el proceso normal de una situación de este tipo sería que la mujer desligara la libido de este objeto y la pusiera en otro objeto amoroso o en otra cosa, es decir, sustituyera, ¿no? Sin embargo, la incapacidad del melancólico de sustituir lo haría ante este desengaño, ante esta ofensa del sujeto y por la incapacidad de sustituir, que para no perder al objeto se identifica con él, lo introyecta, lo hace suyo. Entonces, el conflicto que antes estaba entre el yo y el objeto perdido, abandonado en el sentido de que, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo has cambiado así, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo has podido cambiar cuando antes me trataba de esta manera y ahora me tratas fatal, ¿no? El conflicto con el objeto termina convirtiéndose en un conflicto de una parte del yo con otra parte del yo. Se convierte el conflicto en un conflicto interior. Vale, vamos con Jonathan. En el caso de la no sustitución del objeto perdido, se podría decir de un duelo no superado, queda en patología caso La loca del muelle de San Blas de la canción de Maná. Muy bien, sí, solo que en lugar de un duelo no superado podríamos denominarlo duelo patológico o melancolía, ¿no? Decíamos antes que la melancolía también es la reacción a la pérdida de un objeto amado, ¿no? Uno puede reaccionar con un duelo, con un proceso de duelo normal, pero también puede reaccionar con una melancolía, con un proceso no normal sino patológico, efectivamente, claro. Entonces, lo que pasa es que Freud se pregunta, dice, pero ¿cómo
Bueno, ya lo hemos explicado, claro, porque con las preguntas me he adelantado en el texto, ¿no? Lo que decía, ¿no? Cómo el sujeto puede dirigirse reproches a sí mismo cuando realmente están dirigidos hacia otros, ¿no? Lo acabamos de explicar, ¿no? Pero Freud nos dice que para que esto suceda se tienen que dar algunas condiciones, ¿no? No cualquiera puede enfermar de melancolía, nos vendría a decir con esto, ¿no? Cuando nos dice de condiciones, no cualquiera podría enfermar de melancolía, ¿no? Dice, para que ocurra esto, la elección de objeto tiene que haber sido... Ahora te contesto, Karina, ahora te contesto. Para que esto ocurra, una de las condiciones es que la elección de objeto del sujeto tiene que haber sido sobre una base narcisista. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto de base narcisista? Quiere decir que el sujeto ha elegido al otro, ¿no? Ha hecho la elección de objeto conforme al modelo de él mismo. Es decir, ha elegido al otro conforme a algún rasgo que presenta en la actualidad, conforme a algún rasgo del pasado o algún rasgo que le gustaría tener, ¿vale? Es decir, yo estoy conociendo a una persona y de repente me dice que él es de tal manera y yo, que soy igual que él, me veo reflejado, ahí rápidamente ligo mi libido a ese objeto. Normalmente el enlace de la libido a un objeto, en la carga de objeto, como lo denomina el psicoanálisis, suele ser algún rasgo. Suele ser un rasgo del otro lo que nos enamora, ¿no? Entonces, si ese rasgo lo tomo bajo el modelo de mi yo, como digo, de una característica mía actual, una característica mía del pasado, por ejemplo, que elija un objeto más joven de lo que yo soy ahora, por ejemplo, ¿no? Sería elegirlo con una característica mía del pasado cuando yo era joven, o de algo que me gustaría hacer. Por ejemplo, soy una persona tímida y elijo lo que hace que mi libido se liga al objeto es que de repente la persona es muy extrovertida, ¿no? Vale. Entonces, para que se dé este proceso de la melancolía, la elección de objeto ha tenido que tener efecto bajo un tipo de elección de objeto narcisista. De tal manera que el objeto, ¿no? De tal manera que esa energía libre, cuando queda libre, cuando la desligo del objeto perdido, ¿no? En lugar de ligarla sobre otro objeto o sobre otra cosa, realmente la energía vuelve al yo. Vuelve a ese estado del yo, al estado del narcisismo concretamente, ¿no? Donde la energía psíquica estaba en el yo. ¿Vale? Es decir, que se tiene que dar esta condición. Vale. Nos pregunta Karina. Y ya miren a ver si tienen alguna preguntita porque ya vamos terminando el vídeo. La melancolía no tratada, plasmada en el tiempo, puede desarrollar un daño orgánico. Efectivamente, porque la melancolía o la depresión, como la llamamos hoy en día, Freud nos dice que no solo tiene formas de manifestarse eminentemente psicógenas, ¿no? Como la que acabamos de expresar ahora, ¿no? Sino que también la melancolía tiene formas de manifestarse orgánicas en el cuerpo, en el desarrollo de alguna enfermedad. De hecho, si lo pensamos, el nombre que le damos hoy en día es depresión, ¿no? Es depresión, es decir, porque realmente cuando la persona está sumida en una depresión o en una melancolía, también a nivel orgánico hay una depresión del sistema inmune, ¿no? También el sistema inmune del sujeto se ve inmunodeprimido, ¿no? De tal manera que es pasto para poder desarrollar alguna enfermedad.
Con lo cual no sería, y con esto ya si quieren podemos terminar, con lo cual no sería que me deprimo cuando me viene el cáncer, ¿no? Me dice el médico que tengo cáncer, ahí me deprimo, sino que previamente el sujeto canceroso ya estaba deprimido, ya había sufrido este proceso, ya había sufrido una pérdida inconsciente que podía no manifestarse a lo mejor de esta manera, pero podría. También la melancolía ha sido denominada la enfermedad sin rostro, porque tiene diferentes formas de manifestarse. Esta, la que hemos hablado hoy, es una forma psicógena de manifestarse, pero tiene otras formas enmascaradas de manifestarse, ¿no? Una apatía, ¿no? Una persona con apatía sin llegar a un estado de melancolía, ¿no? Personas que hacen las cosas por hacer, sin ilusión, donde viven un poco casi por vivir, se alimentan, se relacionan porque se tienen que relacionar, pero no enlazan su líbido con nada les agrada, nada podría estar escondiendo una melancolía, por ejemplo, o otras formas. Bueno, muchas gracias a ti, Karina. Bueno, nos ha quedado solo el suicidio dentro de este texto, que sería, bueno, podemos quizá dejarlo para el próximo vídeo, el suicidio, y así terminaríamos. El suicidio y la manía, nos quedaría el suicidio, que sería uno de los fenómenos que hace tan peligrosa a la melancolía, y luego nos quedaría la manía, que sería en un gran número de ocasiones la melancolía queda transformada en manía, que es lo que se denomina la locura cíclica o la psicosis maníaco-depresiva. Y si les parece, el próximo día hablamos del suicidio y de la manía. Muchas gracias a ustedes y por participar en estos vídeos y con sus preguntas. Bueno, seguimos la próxima. Chao. Buena semana.